Hola, yo soy Fer y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Steffi y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y la Universidad de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes a todas y todos los que nos escuchan. Bienvenidos a un episodio más de Pulso Científico, este espacio donde compartimos conocimiento, debatimos ideas y la curiosidad se transforma en conocimiento. Hoy tenemos como invitado, tenemos nuevamente al doctor Topete. Él fue nuestro primer episodio de Pulso Científico y otra vez nos está acompañando en esta segunda edición. Él es cirujano oftalmólogo, formado de especialidades del alrededor del mundo, la India, Argentina, Colombia, reconocido internacionalmente en diversas subespecialidades de la oftalmología. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy bien, doctora. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias, doctor. Y me gustaría destacar que además de su práctica clínica, el doctor Topete también es un destacado profesor, investigador, autor y consultor a nivel nacional e internacional. Y de nuevo, doctor, es un placer volver a tenerlo con nosotros. Y antes de sumergirnos, doctor, en la charla del día de hoy, ¿podría compartirnos un poco más, recordarnos sobre su trayectoria y cómo es que decidió especializarse en la oftalmología y subespecializarse en estas altas especialidades? Cuando estaba pequeño me caí de las escaleras de la casa y me encajé por arriba de los ojos. Seccioné parcialmente mis elevadores de los párpados y de ahí la preocupación de qué hubiera sucedido si me doy en los puros ojos, ¿no? Uh-huh. Cuando estaba pequeño, entonces fue mi preocupación y de ahí nació mi interés por la oftalmología y por estarme cada vez adentrando más en las áreas de especialidad. Wow, doctor, eso no lo habíamos idea. Compartido. No lo habíamos compartido en el episodio previo. No. Qué interesante. ¿Y fue en ambos ojos? Fue en ambos ojos, sí, en la carriola. Entonces, me quedó una leve tosis palpebral del lado izquierdo, que es más notoria cuando ya estoy cansado. Ahora sí, súper cansado. Ya no puedo compensar con la función del elevador del párpado, pero agradezco al cirujano oftalmólogo que me operó. Sí, que supo hacer bien las cosas, entonces dije, bueno, me voy a dedicar a ello. Y de ahí lo llevó a estarse formando cada vez más y más. Y cada vez adentrarme más en la especialidad. Mi intención también era trabajar con cibernoides. Sí, ese sí no lo ¿se acuerdan? Pero, pues bueno, cada vez iba a depender, a final de cuentas, de un oftalmólogo. Y dije, primero oftalmo y ya después lo demás. Excelente, doctor. Muchas gracias. A ustedes. Y bueno, hoy nos va a hablar del síndrome de disfunción lagrimal, que se le conoce como el ojo seco, ¿verdad? También como enfermedad de ojo seco, es correcto. Ok. Y bueno, pues para comenzar, ¿nos podría explicar cómo se divide el ojo, su estudio y cómo está constituida esta película lagrimal? Muy bien. Comenzaremos por el ojo, que es un órgano que se encuentra en la porción más anterior de la cabeza, que es la cara, y en el tercio superior está cubierto por los párpados, pero también le ayudan mucho las cejas y las pestañas. Por eso, como recomendación, chicas, no se depilen, por favor. No se depilen las pestañas, no se depilen las cejas, no se lesionen borde de párpado, porque eso sirve de protección al ojo. La parte más anterior, entonces, está constituida por un casquete transparente, que es la córnea, que a final de cuentas, esta va a proteger junto con la esclera a todo el contenido del ojo. Depende entonces de una buena transparencia de la córnea y una calidad en la película lagrimal, habiendo también transparencia del cristalino para tener una buena entrada de luz y con ello la percepción de imágenes, ya sean objetos o personas. Lógico, estando bien la retina. Entonces, el segmento anterior lo va a constituir lo que es la córnea, el iris, el cristalino y el segmento posterior, ya lo que es propiamente vitrio y retina. La película lagrimal para su estudio se subdivide en tres. La parte más anterior es la capa lipídica o de grasa, que esta va a dar la lubricación y evita la evaporación. ¿Evaporación de qué? De las siguientes dos capas. La de mayor cantidad es la de agua y la siguiente es la de moco, que está en íntima relación con la córnea.
Okay. Wow, excelente, doctor. Y doctor, bueno, nos interesa profundizar en la función de la película lagrimal. ¿Podría detallarnos la importancia de esta para lo que es la salud ocular? Digo, ya nos mencionaba, ¿no? Sobre por qué no retirarse las pestañas, ¿no? O lesionarse el borde palpebral. ¿Podría detallarnos por qué, doctor? ¿Por qué es tan importante? Claro que sí. La película lagrimal ayuda mucho a evitar la desecación de la córnea. ¿Qué es esto? Que la córnea se reseque. Ayuda también a mantener la adecuada refracción. La refracción es el grado de desviación que sufre la luz de pasar de un medio a otro. Si esta película lagrimal es anormal, ya no ocurre solamente una refracción, sino la dispersión de la luz en todos los sentidos, y a eso le llamamos difracción. Okay. También cumple con la función de defensa inmunológica la película lagrimal. Si esta es en cantidad y calidad adecuada, va a evitar que nosotros tengamos acúmulo de alergenos y o de microorganismos distintos a la microbiota, antes llamada flora, la microbiota conjuntival, que a final de cuentas sirve para protección, y la más importante de las funciones, la nutrición. A través de la película lagrimal se le aporta oxígeno a esa córnea, que recordemos que en condiciones normales es un tejido avascular, es decir, no debe de tener vasos. Si tiene vasos, va a empezar a haber problemas para ese paciente. Okay. Doctor, ¿y dónde se produce esta película lagrimal? ¿Hay alguna alteración que puede sufrir este sitio de producción? Excelente pregunta. El principal productor de la película lagrimal desde la capa acuosa es la glándula lagrimal, que se localiza en la parte superotemporal de la órbita. Okay. Y también tenemos la capa de moco, que está producida por las células goblet alrededor de la córnea, la capa de grasa principalmente por las glándulas de meibomio y también las de Zeiss, así se llaman. Okay. Y estas, si se encuentran en un equilibrio, van a permitir una buena calidad de película lagrimal y con ello todos los beneficios que ya mencionamos anteriormente. Excelente, muchas gracias, doctor. A ustedes. Así como menciona que las pestañas o las cejas pueden protegernos, ¿qué es lo que puede que se dificulte? O sea, también el ponerse el maquillaje. Productos corrientes, No. productos no dermocosméticos. Tío no sé qué tuvo un sueño y saca tal producto y como está a un costo muchísimo menor, van y lo adquieren, puede ser perjudicial. No se trata de ocurrencias, sino de medicina basada en evidencias y qué tanto puede sí beneficiar o perjudicar al usuario este tipo de productos milagro, ¿no? Andan buscando, tienen pestañas muy pequeñitas y tienen una fiesta pasado mañana y que les crezcan como Mimí la Zapatona, ¿no? Unas pestañas grandísimas, es prácticamente imposible. Hay productos dermocosméticos que sí logran eso, pero es al paso del tiempo. De acuerdo. Renegábamos de por qué sacrificábamos mink. El mink es ese animal carnívoro de más o menos 75 centímetros de longitud, de piel oscura, que se sacrificaba para hacer abrigos. Ya no se hacen abrigos con él, pero ahora se les quitan in vivo las pestañas para poderlas pegar a las demandantes y usuarias de pestañas postizas. Okay. Postizas entre comillas, porque son naturales. No de humano, pero sí de animal. Okay. Entonces, con los riesgos de infecciones, si se afecta el borde del párpado, vamos a llamar blefaritis. Si se afecta todo el párpado, un bléfaroedema, que en ambos casos condiciona pues un edema, acúmulo de líquidos en párpados, pero serán distintas las causas. Ok, doctor, gracias. Doctor, y bueno, entrando al tema del día de hoy, bueno, ¿qué es exactamente el síndrome de disfunción lagrimal? ¿Qué signos y síntomas puede llegar a presentar? Excelente. Este síndrome es un conjunto de signos y síntomas, como nos lo han enseñado en medicina. Entonces, no tiene una entidad única, sino que aparece en muchas enfermedades y es producido principalmente por la alteración de la película lagrimal. Puede ser aumento en la evaporación, principalmente a la capa acuosa, o disminución en su producción. Generalmente afecta a ambos ojos y produce una lesión en la superficie ocular. Superficie ocular involucra no solamente a la córnea, sino también a la conjuntiva. Y se va a asociar a síntomas de molestia ocular. Okay. Este síndrome de ojo seco, síndrome de disfunción lagrimal, es la patología oftalmológica más común y suele afectar hasta un 30%
de los pacientes. Es decir, la consulta oftalmológica va desde un 5 hasta un 30% en la demanda de atención por el síndrome de disfunción lagrimal. Okay. Son bastantes pacientes, ¿no? Esa es su prevalencia. Es correcto, es correcto. Y lógico, va a aumentar más conforme transcurre la edad. Entre más experiencia tengamos en este paraíso terrenal, pues vamos a tener mayores problemas de resequedad ocular, pero sobre todo afecta a las mujeres, obedece a cuestiones hormonales. Después de los 55 años en adelante va acentuándose más esta problemática y es bastante molesto para la mujer en general, para los pacientes, pero más para la mujer, porque es la que más actividades realiza en casa y fuera de la misma. ¿Y cómo es que se clasifica este síndrome y su etiología? Perdón, No se preocupe, doctora. Enferma. Su etiología detrás de esta... Esta etiología va a obedecer a... Antes, primero tendríamos que hablar de los signos y luego qué es lo que la causa. De acuerdo. En los signos, ya habíamos mencionado anteriormente, puede haber un edema de párpados, el tecnicismo que le damos es blefaroedema, edema del borde de los párpados con infección, es una blefaritis, puede haber una queratitis punteada, esto es una inflamación de la córnea con puntilleo, que va a ser evidente en la revisión oftalmológica cuando nosotros pongamos una tinción especial que se llama fluoresceína y veamos a la lámpara de hendidura con una luz azul cobalto. Y la clasificación la vamos a hacer por la deficiencia en la producción acuosa, que principalmente está dado por un síndrome de Sjögren, que puede ser primario o secundario. En este síndrome de Sjögren va a haber resequedad de ojos, de nariz y de boca, y principalmente obedece a componentes autoinmunes. Se afectan las glándulas parótidas, que son las principales glándulas salivales, y luego las sublinguales, donde está la ránula, por su aspecto como rana pequeña, eso significa, y entonces al momento de inflamarse disminuye la producción de saliva, pero como comparten una histología muy parecida la glándula salival con la glándula lagrimal, entonces también se afecta la glándula lagrimal y con ello la resequedad en los ojos. Puede ser evaporativo, es decir, por problemas en la producción de la capa de grasa por las glándulas de meibomio, porque hay alteraciones en el parpadeo en aquellos pacientes que son nacidos aficionados a autorrecetarse y van con el dependiente de la farmacia, que no es médico, no es químico farmacobiólogo. Gracias a Dios encontró trabajo, se pone la bata, toman el PLM y ya se ponen a recetar y entonces causa el uso de antiinflamatorios no esteroideos, ese alivio a las molestias que tiene el paciente, pero puede tener un efecto anestésico y se le olvida al paciente parpadear. ¿Cómo que se le olvide? Sí, está concentrado en sus actividades, que no parpadea y entonces puede alterar su película lagrimal, haciendo que se evapore rápido esta. En aquellos otros que están frente al monitor de la computadora, de su laptop, del celular, la tableta, etcétera, y no aplican la regla de los 3/20, que consiste en cada 20 minutos descansar 20 segundos mirando una diana, un objeto, a 20 pies o 6 metros. No hay parpadeo, abortan la tarea y entonces empieza el lagrimeo paradójico. Por eso se llama síndrome de disfunción lagrimal y no ojo seco tal cual, porque entonces paradójicamente como que está seco y está lagrimando, ¿verdad? Ya. Y también, muy importante aquí, el uso de los lentes de contacto. Por favor, los lentes de contacto, sean cosméticos o no, es decir, refractivos, no cosméticos, deben de usarse con responsabilidad por no más de 8 horas continuas o discontinuas. Si su jornada comienza a las 7 de la mañana y usted ya está usando los lentes de contacto desde las 6, más 8, son las 2 de la tarde, ya no debería de prolongar el uso. Pero hay pacientes que empiezan su jornada usando sus lentes a las 6, tienen un evento social nocturno y se duermen hasta las 3, 4 de la mañana y con los lentes y pues como ya amaneció, los siguen utilizando por todo el fin de semana y entonces van a tener graves consecuencias, que no solamente involucra al síndrome de disfunción lagrimal, sino que también puede provocar una úlcera corneal, luego una úlcera perforada y después
una infección al interior del ojo que conocemos como endoftalmitis, con el riesgo potencial de invasión al cerebro. Okay. Híjole. Y bueno, esto de los pupilentes o los lentes de contacto, digo, tanto graduados como estético, bueno, creo que es una práctica también de pronto hasta bastante común, ¿no? Y de ahí que, bueno, me interesaría saber, doctor, a lo mejor me salgo un poco del tema principal, pero ¿el uso prolongado del lente de contacto afecta también el grosor de la córnea? Que es correcto. De pronto, excelente pregunta, doctor. De pronto, pacientes que tienen algún tipo de ametropía, después se quieren operar, pero hacen el recuento de que llevan años usando todo el día el lente de contacto. Excelente pregunta. ¿Se acuerdan lo que comentábamos en un principio? Que la función de la película lagrimal, una de tantas, era la nutrición a la córnea por medio del oxígeno a través de la misma película. Sí. Entonces, aunque tengan una constante de disociación los lentes de contacto, que significa que permiten el paso de este oxígeno proveniente de la película lagrimal al 100%, esto no es cierto, porque ya de por sí es un cuerpo extraño, y entonces lo que bien usted señalaba puede ocasionar un engrosamiento muchísimo mayor al esperado, y entonces eso crear falsas expectativas de que sí pudiera ser intervenido el paciente, sobre todo del procedimiento más común en refractiva, que es la cirugía corneal LASIK, la queratomileusis in situ. Okay. Y por ello es que pedimos que los pacientes, cuando van a querer ser valorados para ver si son candidatos a cirugía refractiva corneal, deben de tener una muy buena lubricación, por eso no nos hemos salido del tema, y haber suspendido el uso de los lentes de contacto blandos 2 semanas, y si son rígidos, 4 semanas, para que entonces sea más fidedigno o creíble ese grosor que nos va a mostrar al momento de nosotros hacer la medición de grosor corneal por medio de la paquimetría. Excelente. Y se evita este sesgo que dice, ¿no? Y se evita ese sesgo, y al rato estamos oyendo que el paciente va por el primer retoque, el segundo retoque, que ya se ectasió la córnea, que ahora le van a hacer un cross-linking y no funcionó, ahora va a un trasplante corneal, cuando todo eso se pudo haber evitado con una visita responsable. ¿Responsable por parte de quién? Tanto del paciente como del médico. A veces operamos por tal que no se nos vaya el paciente, y a veces el paciente está convencido que ese día se va a operar a la hora que llegue, sin previa revisión. Es que viene de fuera y se regresa al rato. No es así la situación para operar de calidad y que haya también resultados favorecedores para el paciente y luego para el médico. Sí. Wow. Y hablando un poquito más de la etiología de la enfermedad, ¿se considera enfermedad o es un signo? Es un síndrome que también se le ha dado la connotación de enfermedad de ojo seco, pero ya no solamente como ojo seco, es decir, ya con otras causas etiológicas, por ejemplo, las congénitas, pueden ser también las adquiridas por agentes físicos. Ya mencionábamos reacciones inmunológicas, causas infecciosas, alteraciones nutricionales. Súper importante. No le estábamos tomando la importancia merecida a la nutrición en muchos aspectos. Creíamos que era solo una cuestión estética y ahora estamos convencidos que es una cuestión de salud a todos los niveles. A todos los niveles. ¿Cómo es que influye? ¿Cómo es que influye? Por ejemplo, la inadecuada ingesta de ácidos grasos omega 3, 6 y 9 va a alterar la calidad de la película lagrimal, la poca ingesta de líquidos. O si estos líquidos los consideran como en el café, como en los refrescos, como en el agua de Jamaica, que son aguas refrescantes pero no hidratantes, puede afectar la calidad de la película lagrimal. Las causas ambientales, recordemos que también juegan un papel muy importante. Y sobre todo, no es lo mismo la temperatura que pueda tener, por ejemplo, la hierba, hablando como césped, la hierba a 20 centímetros de altura, que pueda tener una temperatura que dé al clima de 19.5 grados aproximadamente, a una hierba de 10 centímetros de altura, que pueda ser una temperatura de entre 29 y 32, a una hierba rasa, casi ausente, que pueda tener una temperatura para el ambiente, por la temperatura del suelo, de 48.5 grados. Ok. Es algo que deberíamos estar trabajando y no planteándonos
como si fueran cuestiones heroicas, sino obligatorias, de tener muchísimas más áreas verdes sin importar la zona metropolitana que estemos hablando. El beneficio es primero por el Estado y después por el país. ¿Y eso cómo va a repercutir en nosotros? Bueno, una temperatura ambiental ideal es de 20 a 25 grados. No sé ahorita dónde esté así. Aquí ¿verdad? nada más. Por el aire Pues, acondicionado. ¿verdad? Aquí por el aire acondicionado, pero en cuestiones reales, naturales, no artificiales, Sí. está triste, con muy escasa humedad. No es lo mismo una temperatura de 20 a 25 grados seco que una temperatura de 20 a 25 grados con una humedad por arriba del 40, del 60, del 70%, que sí se puede lograr. Okay. Doctor, y bueno, ¿qué estrategias terapéuticas existen hoy en día para este síndrome de disfunción lagrimal? Bueno, en cuanto a los tratamientos, tendríamos que reconocer si es producido por una enfermedad autoinmune, para entonces que haya el manejo del profesional de la salud, que en este caso es el inmunólogo, alergólogo, junto con el reumatóloga. Favorecer las condiciones ambientales, ya dijimos. No es lo mismo un espacio encerrado sin extracción de aire, con inyección de aire, con una humedad controlada, a un ambiente meramente seco, con vidrios sin cubierta protectora. En sentido estricto podríamos hablar del polarizado, pero más de los reflejantes. No es lo mismo un polarizado que una película reflejante. Que dispersa los rayos de luz. Que dispersa y no calienta. Ya son cuestiones estas de arquitectura que no me quiero meter porque yo no soy doctor en el área, pero puedo opinar un poco con respecto al color. Los colores cálidos, rojos, naranja, café, atraen los rayos del sol, con ello aumenta la temperatura interna, y no así los colores claros, que son superficies o crean superficies de rebote y de no absorción. Por eso es que vemos típicamente en las playas, en las costas, en los hoteles principalmente, colores claros que van desde el blanco hasta el cremita. Difícilmente veremos un color cálido. Esa es la razón, para disminuir la temperatura y con ello el consumo de energía eléctrica, por si se van a utilizar los aires acondicionados, dependiendo también la temporada del año. Que dicho sea de paso, está más fresco ahorita Puerto Vallarta que aquí. Sí. Sí. Ok, eso por un lado, ¿no? El tema ambiental, ¿no? El tema ambiental. Por otro lado, ya decíamos, lo nutricional, favorecer la ingesta de líquidos, por favor. Es que no tengo sed y no voy a tomar agua. Y no he ido al baño en 3 días, ¿no? No he necesitado orinar. No, cuidado, esos riñones después van a sufrir y no nos estamos desviando de lo que nos compete en el tema del día de hoy. La carencia en la ingesta de líquidos puede también perjudicar otras áreas de nuestro cuerpo, y más en la que estamos enfocados con el tema a la resequedad ocular. También debemos favorecer el parpadeo. ¿Cuántas veces deberíamos parpadear al día? Sería otra pregunta. Bueno, idealmente el tiempo de ruptura de la película lagrimal, que es el tiempo que tarda en romperse la película lagrimal entre un parpadeo y otro, es de 10 segundos. Puede tardar todavía más, con una buena calidad de la película lagrimal, pero entonces, si fuera eso mínimo ideal, tendríamos un parpadeo de 6 veces por minuto. 6 por 10, 60 segundos, el tiempo que tiene un minuto. Hay pacientes que están parpadeando cada 1 o 2 segundos y luego quieren así graduarse lentes, ya sean aéreos, que son los de armazón, o de contacto, llamados comúnmente pupilentes. No va a quedar bien esa graduación, el paciente va a quedar a disgusto con su visión, y aparte las molestias que va a estar teniendo de repetición por la resequedad que tiene en sus ojos. Ok. ¿Y existen terapias de lubricación para lo que es el ojo? Es correcto, y esa es una excelente acotación que hace, doctor, porque gotas humectantes todas, pero no todas son lubricantes. Ok. Infortunadamente, muchas de las ocasiones les recetan cloranfenicol como si fuera un sustituto de lágrima. No, va a ser una gota que sí va a humectar, pero no va a lubricar, y el riesgo principal es que puede producir atrofia del nervio óptico. Eso es con medicamentos. Con los remedios caseros,
lima chichona del sereno de la mañana de no sé qué día, ¿no? Limón, naranja agria, chile, dominguilla, ¿no? Esos producen quemaduras y en consecuencia, y también resequedad, y en consecuencia la glándula lagrimal produce más cantidad de agua, pero no es una película lagrimal de calidad, porque no está balanceada la cantidad de grasa, la cantidad de agua y la cantidad de moco. Se necesita moco para que fije al agua y se necesita grasa para que no se evapore la capa de agua y moco, que son las que dan la humectación. La grasa da la lubricación. Ahí la diferencia, ¿no? Ahí la diferencia. Entonces, no todas las gotas son iguales. Hay productos muy básicos que son de metilcelulosa, fueron gotas de los 50, pero la tecnología ha avanzado mucho con hialuronatos de alto peso molecular que van a permitir mayor adherencia a la superficie ocular y con ello mayor retención de líquidos. Hay productos que tienen dexpantenol, como el pantenol reparador para el cabello, dexpantenol para la córnea, y que va a favorecer entonces la reparación de posibles lesiones descamativas producidas por una inadecuada lubricación. Okay. Es un tema, un tratamiento bastante amplio, ¿no? Es muy complejo, no es nomás de teléfono, ¿qué me pongo porque traigo el ojo seco? Hay que ver cuáles son las causas, ¿no? Claro. Pueden ser pacientes que estén tomando medicamentos antipsicóticos, diuréticos para bajar su presión arterial. Sí. Estos diuréticos pueden también ser aquellos glucosúricos en pacientes con diabetes, que son de los tratamientos más recientes incorporados para evitar la nefrotoxicidad por azúcar o gluconefrotoxicidad, y entonces esa modificación que se hace con el fármaco para que tire azúcar puede deshidratar en exceso al paciente. Si él le controla sus niveles de azúcar, pero no repone líquidos y luego no lubrica sus ojos, va a traer ese problema. Ya. Sí. Y finalmente ahí la importancia, ¿no? De pues un manejo amplio, o sea, que considere estas terapias que el paciente ya está tomando, ¿no? Es correcto, por eso es importante no ocultar nada cuando vayan a consulta. Si hacemos muchas preguntas, no es por chismosos, sino para saber cómo podemos ayudar realmente a resolver su problema. Claro. No le voy a decir que estoy tomando antipsicóticos, no le voy a decir que estoy tomando medicamentos ansiolíticos, no le voy a decir que estoy aplicándome medicamentos para bajar la presión. Dentro de los más comunes, los betabloqueadores son los que más resequedad causan. Okay. Y por eso sí es importante que nos estén comentando durante el transcurso de las consultas si se olvidó, por error se omitió algo, que nos lo hagan saber, porque entonces esa va a ser la manera en cómo podamos nosotros ayudar. No vamos a retirar el fármaco, pero podemos hacer el tratamiento en conjunto con su médico tratante y el oftalmólogo. Okay. De acuerdo, excelente. Bueno, pues creo que se nos agota un poquito el tiempo. Ha sido un podcast muy enriquecedor. Esperemos también tenerlo próximamente con más cosas que, pues del ojo, yo creo que hay muchísimas cosas que yo no sabía y que yo creo que hay más por haber. Y pues nada, no sé si quieras agregar Doctor, algo. pues muchas gracias por la charla del día de hoy. Y antes de cerrar con estas palabras finales, ¿alguna recomendación que tenga para la población en general respecto a este padecimiento en particular? Bueno, no se pierdan los podcasts posteriores porque estaremos hablando y dando tips. 1. 2, por favor, la salud ocular es muy importante. Los ojos se tocan y se tallan con los codos propios. Recordemos que los ojos son una prolongación del cerebro, entonces, si lo queremos ver así, son dos cerebritos. No le peguen, no los maltraten, no chupen los ojos, no dejen que sus mascotas laman sus ojos, porque esos son transmisores de infección. Por más que sean considerados un miembro de la familia, no estamos en desacuerdo con ello, pero sí que les den besos en la boca y luego lamidas al ojo, porque entonces pueden transmitirse infecciones virales, principalmente, no únicamente, adenovirus, y va complicando la situación de salud ocular. De acuerdo. Tomen bastantes líquidos, ya dijimos, la cerveza y el alcohol no son líquidos hidratantes, entonces, agua, si van a tomar,
Tomen más agua, por favor. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto haber estado con usted nuevamente. Y pues bueno, no se pierdan los demás episodios, así como comentó el doctor Topete. Estaremos comunicando más información. Esto ha sido todo de nuestra parte. Yo soy Brandon. Yo soy Fer y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye. Muchas gracias a todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.